Asambleísta Paco Moncayo. Señor presidente, compañeras y compañeros legisladores, no hay duda que esta es una de las leyes más importantes que han llegado para tratamiento de nuestra Asamblea. Siguiente. Conforme el censo del año 2010, ustedes pueden observar que son más de 1 millón de personas las que constituyen el pueblo afroecuatoriano. Un pueblo que, como ya se ha dicho aquí, ha participado de una manera protagónica a lo largo de la historia de nuestro país. Personas afroecuatorianas han estado en los momentos cruciales de nuestra independencia. No hay que olvidar que en la gran revolución del general Eloy Alfaro fue Esmeraldas el foco de apoyo al general de las tantas derrotas repetidas y de la gran victoria para construir este país que nos dejó de herencia. No hay duda tampoco de que los derechos de los pueblos indígenas, de los pueblos montubios, de los pueblos afroecuatorianos tienen un lugar común, que es la discriminación, la invisibilización y que por lo tanto las reivindicaciones también son reivindicaciones comunes. Si vamos a entregar en una sola ley o vamos a realizar 3 leyes para que cada una de estas comunidades, de estos grupos, de estas nacionalidades, de estos pueblos, se sientan identificados con claridad y protegidos y regulados también con claridad con una ley específica, no creo que ese sea el problema. Una sola ley, 3 leyes, si es que logramos corregir este pasado que no es neoliberal, es de toda la historia y es presente de discriminación, de abandono, de olvido, entonces habremos cumplido nuestra tarea como asambleístas. Siguiente. En este cuadro ustedes pueden observar, este es un cuadro oficial del gobierno, cómo en efecto ha disminuido la pobreza, aunque no al mismo ritmo, ya vamos a ver otro cuadro, de lo que ha sucedido con los que se identifican como blancos, con nosotros los mestizos, con los pueblos indígenas y con todos los demás ecuatorianos. Pero si ustedes ven el cuadro de la derecha, hay una incongruencia, porque en cambio es la primera curva la que está en el lado derecho. El desempleo en los pueblos afroecuatorianos es realmente rampante. Es en el sector que el desempleo es mucho más grave. De modo que inclusive podríamos sospechar un error en los cálculos del gobierno de que ha disminuido la pobreza si es que se ha incrementado de una manera tan radical el desempleo. Siguiente. Este cuadro es muy importante y esta debería ser realmente la evaluación que hace la Asamblea del Gobierno Nacional, de la Administración. Para esto debe ser la capacidad fiscalizadora que tenemos los asambleístas. Si ustedes observan ese cuadro, pueden darse cuenta cómo cambia el ingreso laboral, pero cómo cambia discriminadamente el ingreso laboral, cómo los que se identifican como blancos crecen entre el 2006 y el 2010 sus ingresos promedios laborales de 370 a 551 dólares promedio. Esto quiere decir que crecen en 181 dólares, mientras que el pueblo indígena, por ejemplo, solamente crece en 68 dólares y tampoco el pueblo afroecuatoriano llega a los 100 dólares. Cuando ustedes, siguiente,
observan estos cuadros, se van a dar cuenta que la diferencia entre los ingresos promedios de blancos y mestizos, el pueblo afroecuatoriano especialmente, más bien se han incrementado. O sea, la brecha entre lo que ganan los blancos y lo que ganan los afroecuatorianos, en lugar de disminuir en estos años de Revolución Ciudadana, se ha agrandado. Han crecido todas, pero ha crecido especialmente estos segmentos de la sociedad y no los segmentos afroecuatorianos. Sigue, en esta, no anterior. Ahí está el documento oficial que nos demuestra que para el año 2009 la brecha era de más 33 y para el 2010 más 46. Y la tendencia es a que esta brecha se siga incrementando. Del mismo modo, en cuanto a pobreza por ingresos, el 2009 fue de menos 63 y el 2010 fue de menos 78. Quiere decir que también en este campo la pobreza de los sectores afroecuatorianos ha ido en incremento. Siguiente. En el tema de vivienda propia, del mismo modo, ustedes pueden ver en el cuadro, los que menos han mejorado y hasta han decrecido comparado el 2001 con el 2010 son los pueblos afroecuatorianos. Lo que quiere decir, siguiente, miren en la tasa de escolaridad superior, el pueblo afroecuatoriano llega apenas al 10.3%, siendo el promedio el 17% y en el segmento de los autoidentificados como blancos es del 24.5%. En definitiva, los datos que he procurado darles hasta este momento son datos que explican que no está haciendo bien las cosas del gobierno, que puede tener buenas intenciones o un discurso positivo hacia la equidad y la inclusión, pero en la práctica, con los propios datos del gobierno, lo que está pasando es que la brecha entre los más pobres y los sectores de mejores ingresos se ha incrementado en todo este periodo. Siguiente. En el Plan Nacional de Desarrollo, e insisto, esta es la función de los legisladores. Para eso se le ha dado a la legislatura la capacidad de fiscalizar. El objetivo del plan era reducir la pobreza a 28%. Hay todavía 10 puntos que no se ha conseguido mejorar esa corrección de pobreza. Bajar las altas tasas de desempleo en 3 puntos. Como ustedes ven, más bien se ha incrementado la tasa de desempleo. Generar 3.000 plazas de empleo para afroecuatorianos en las ciudades de mayor asentamiento tampoco se ha cumplido. Aumentar la cobertura en educación superior, el cuadro es triste, patético, no se ha cumplido. Implementar un plan masivo de vivienda en Guayaquil, Quito y Barra, o sea, todo se ha quedado en buenas intenciones. Me parece que es muy importante, por lo mismo, que el gobierno cumpla con las metas que se había impuesto y que combata, y es nuestro deber con esta ley apoyar ese combate a esta realidad de exclusión, de atraso, de discrimen, de injusticia en la que está viviendo el pueblo afroecuatoriano. Siguiente. Voy a hacer ahora observaciones al proyecto. Me parece en términos generales que este proyecto incorpora muchos temas que ya están para ser aplicados en varias leyes que ya hemos aprobado aquí. Les digo esto especialmente por el Código de Ordenamiento Territorial, en el cual está ampliamente dicho cómo se tienen que organizar las circunscripciones territoriales afroecuatorianas e indígenas. O sea, ya hay en ese aspecto leyes para aplicar. Por supuesto, hay que insistir en que en el texto de esta ley debemos respetar los términos de la Constitución que nos impiden crear partidas, etc.
Me quedan pocos segundos y quiero referirme a un tema que me parece a mí importante. Voy a entregar por escrito todo lo demás, que es lo que está en el artículo 16. Miren, no puede ser, ¿qué país? La Constitución dice que somos un país plurinacional, pero país unitario. Somos un solo Ecuador, un Ecuador de mestizos, de indígenas, de afroecuatorianos. Entonces, decir que actividades militares se prohíbe el desarrollo de actividades militares en tierras o territorios del pueblo afroecuatoriano. Yo pregunto, si es que hay narcoterrorismo en territorio afroecuatoriano, hay que hacer consulta. No, pues la juridicidad del Estado, el principio constitucional que le concede al Estado el monopolio del ejercicio de la fuerza para hacer cumplir el derecho, se contradice con que se tenga que pedir permiso si es que hay un acto que debe ser reprimido con el empleo de la fuerza en un espacio, sea indígena, sea afroecuatoriano, sea mestizo o sea blanco. Voy a presentar, señor presidente, por escrito mis observaciones, a la vez que insisto en adherirme con el mayor entusiasmo a que nosotros como asambleístas patrocinemos leyes como esta para ir corrigiendo. No se puede hacer de golpe, por supuesto, estas relaciones de injusticia, de oprobio, de atraso, de discrimen en que ha vivido gran parte de la sociedad ecuatoriana y especialmente el pueblo afroecuatoriano. Muchas gracias, señor presidente.